Hola, buenas noches. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Estaba leyendo un libro que es de C.S. Lewis, que se llama Mero Cristianismo. Y las analogías que hace parecería que estamos en el día de hoy todavía viviendo. Y cuando leo la Biblia, veo que también como que parecería que estamos hablando de la política y de la situación que viven los mexicanos que vivimos. Por otra parte, escuchaba y leía del Financiero un comentario de uh, un periodista, Pablo Iriart, donde está criticando las declaraciones del presidente contra los periodistas y cómo ha agarrado a muchos periodistas, les ha dado golpes, los ha denigrado, bueno, ha hecho mil cosas. Y él dice, bueno, cuando nuestro presidente apenas andaba haciendo en un principio, cerrando carreteras, bloqueando entradas para los pozos petroleros, se le apoyó, estos mismos periodistas estuvieron con él y ahora ya se le olvidó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre toda esta crisis que el que domina es el que tiene el manejo del juego o el manejo del poder? Estaba viendo una película, no sé si la has visto en Netflix, acerca del fútbol, de cómo inicia el fútbol y habla un poquito de cómo fue en los primeros años en Londres cuando empiezan a jugar el fútbol y eran solamente la gente apoderada la que jugaba fútbol, la que había establecido las reglas del juego y sentían que eran muy buenos, hasta que viene parte de jugadores del pueblo y contratan de otro estado, de ahí de Londres, a otro jugador que viene de otra región completamente, no de esa región, juega y empiezan a perder. Y empiezan ya no, una vez que ven que van perdiendo, ya no van a luchar por el juego, sino a atacar al que está jugando bien, al que maneja la pelota y al que sabe dar los pases y lo golpean y lo bloquean. Y de eso se trata todas las escenas, cómo va madurando hasta que se van poniendo reglas, se van poniendo la estructura de cómo podemos jugar. La pregunta que yo te hago y me hago es, si nosotros conociéramos las reglas, entonces nosotros las respetaríamos, las seguiríamos. Bueno, dice C.S. Lewis en La ley de la naturaleza humana, que te voy a leer al principio, dice, ¿qué te parecería si alguien te hiciera a ti algo así? Ese es mi asiento, yo llegué primero. O déjalo en paz, no te está haciendo ningún daño. ¿Por qué vas a colocarte antes que yo? Dame un trozo de naranja, yo te di un trozo de la mía. Vamos, lo prometiste. La gente dice cosas como estas todos los días. La gente educada y la gente que no lo es. Y los niños igual que los adultos. O sea, todos como que decimos, ¿a qué conclusión llega? Dice, está apelando a un cierto modelo de comportamiento que espera que el otro hombre conozca. Entonces, siempre que esperamos una respuesta de acuerdo a lo que nosotros consideramos y parecería que la otra persona conoce las reglas, conoce cómo debe de vivir, conoce cómo deben de ser las cosas. Y habla de lo que son las leyes naturales, las leyes que hemos establecido nosotros. Hay unas leyes que son de la química que se van a cumplir, de la biología en nuestros cuerpos que también se van a cumplir, de la física que, como la gravedad que también se cumple. Pero, ¿qué pasa con las leyes humanas? ¿Por qué no se cumplen? Esto es un problema que ocurrió desde la época de Jesús. Y Jesús, cuando está enseñándole a la gente acerca de la conducta de los fariseos, unos hombres muy estudiosos de la Biblia, que la conocían perfectamente la palabra, pero algo pasaba en ellos. Ellos eran el centro que tenían el poder. Y cuando tú tienes el poder, tú exiges que la gente haga, que la gente se comporte como tú esperas, bajo tus reglas, bajo las leyes que tú conoces, pero tú no te sometes a ellas. Dice, así que todo lo que os digan, y estoy leyendo en Mateo 23, en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Esto es muy fuerte. ¿Nos ha pasado y te pasa ahora en tu casa que muchas veces decimos algo y no lo hacemos? Que conocemos la verdad que debemos de aplicarnos y que debemos de aplicar y no la hacemos. Que le exigimos a los otros que lo hagan. Y concluye Jesús de este capítulo, va hablando del problema de la hipocresía. Pero dice en el verso 12 de este capítulo 23 de Mateo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando tú te humillas es cuando tú puedes escuchar y ver qué es lo que otra persona espera. Tú puedes estar al servicio y ver cómo puedes hacer que funcionen las cosas. No porque tengas el poder, no porque conozcas las reglas del juego las puedes infringir, no porque seas la policía de tránsito te vas a pasar los altos en los semáforos, no porque seas alguien que consideras que tienes autoridad, tú puedes infringir las reglas. Eso hace toda la gente, los políticos actualmente. Hace 40 años la gente de Londres, hace 2000 años la gente que estaba alrededor de Jesús, pero parecería que la seguimos haciendo. ¿No te parece que es mejor que seamos humildes de corazón y que, sabiendo lo que es la verdad que nos enseña la palabra, nos movamos conforme a ella? Te voy a invitar a orar junto conmigo para que no nos desubiquemos por autoridad, por poder, por economía, por nada, sino que entendamos que todos somos muy importantes. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de vernos a través de esta línea del tiempo, a través de Jesús hace 2000 años, C.S. Lewis hace 50 años, actualmente la noticia de hoy, del comentario del periódico Financiero y de mi corazón. Señor, que pueda yo vivir conforme a tu verdad, que yo me aplique esa verdad y que yo siga esos lineamientos de esa manera de vivir, como si fueran los lineamientos de un juego para vivir. No porque me vean los demás, no porque los demás estén de acuerdo o no, sino porque yo me veo y te veo, Señor. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto estar contigo. Espero verte el día de mañana y que puedas reconsiderar este principio básico de Jesús. La humildad. Hasta pronto.